El silencio roto. Hombres víctimas de violencia sexual en la guerra. ¿Sabías que en el conflicto armado colombiano los hombres también fueron víctimas de violencia sexual? Hoy voy a hablar un poco de este tema, casi invisible. Cómo la guerra usó el cuerpo de los hombres como campo de batalla. Según informes de la Comisión de la Verdad, esta violencia no solo buscaba dañar, sino humillar, feminizar y romper el tejido social. ¿Pero por qué casi nadie habla de esto? En medio de la guerra hay historias que no se ven, historias que duelen tanto que ni siquiera tienen palabras. Hoy voy a contar una de esas, la de los hombres que en el conflicto armado colombiano vivieron violencia y llevaron su dolor en silencio, porque sí, los hombres también fueron violados, y no hablamos de unos pocos casos. Según la Comisión de la Verdad, cientos de testimonios quedaron ocultos bajo capas de vergüenza, miedo y esos mandatos que nos dicen: un hombre no llora, un hombre no se queja, un hombre aguanta. ¿Pero aguantar qué? ¿La humillación de sentir que tu cuerpo ya no te pertenece? ¿El peso de un secreto que te carcome por dentro? La violencia como arma de guerra. Imaginen esto: un joven de 17 años en el Chocó, amarrado a un palo, mientras los paramilitares le gritan: ahora vas a ser la puta de todos. O un líder campesino en el Cauca, violado frente a su familia, para enseñarle qué pasa si no obedece a la guerrilla. Estos no son casos inventados, son relatos reales documentados. La violencia sexual contra los hombres no fue casual. Se usó para castigar, para reclutar, para demostrar poder y, lo más cruel, para feminizarlos. Porque la lógica de la guerra, violar a un hombre era convertirlo en menos hombre, arrebatarle eso que la sociedad dice que lo define, su fuerza, su control, su virilidad. El peso del silencio. ¿Pero por qué nadie sabe esto? La respuesta está en 3 palabras: vergüenza, estigma e impunidad. Muchas víctimas nunca denunciaron. ¿Cómo decirle a tu esposa, a tus hijos que te violaron? ¿Cómo enfrentar a un sistema de salud donde, como un sobreviviente contó, y le preguntaban si era gay? Antes de curarte las heridas. Incluso hoy, muchos registros oficiales clasifican estos crímenes como tortura, borrando su dimensión sexual, y así la historia se repite: si no se nombra, no existe. Romper el círculo. Sin embargo, algo está cambiando. En 2019, por primera vez, 30 hombres víctimas se reunieron en Boyacá para hablar ante la JEP. Quemaron papeles con sus miedos en una hoguera, literalmente librando su dolor. Uno de ellos dijo: ya no soy el mismo, pero ahora sé que no estoy solo. Esa es la clave, romper el aislamiento, porque cuando un hombre dice me pasó, le quita el poder al verdugo y nos obliga a todos a preguntarnos: ¿por qué nuestra idea de masculinidad es tan frágil que un acto de violencia puede quebrarla? Hablar de esto no es fácil, pero es necesario, porque la paz no se construye solo con acuerdos de papel, sino con verdades incómodas. Hoy les dejo esta. En Colombia los hombres también cargan las cicatrices de la guerra en su piel, y reconocerlo no los hace débiles, los hace humanos. Al preparar este episodio, me hice una reflexión y una pregunta me perseguía constantemente. ¿Por qué duele tanto hablar de esto? Quizás porque nos obliga a enfrentar 2 verdades incómodas. Primero, que la guerra no solo se llevó vidas, sino dignidades. Segundo, que nuestra idea de masculinidad, esa que nos dice que los hombres no lloran, los hombres aguantan, terminó siendo cómplice del silencio. Pero hay otra verdad más esperanzadora. Cada vez que un hombre rompe ese silencio, como esos 30 valientes en Boyacá, no solo se está pidiendo la justicia,
está redefiniendo lo que significa ser hombre, porque la verdadera fortaleza no está en callar el dolor, sino en nombrarlo, no en negar la vulnerabilidad, sino en convertirla en lucha colectiva. Hoy les dejo esta tarea. Hablen de esto, pregúntenle a sus padres, a sus amigos. ¿Sabías que a los hombres también? Colombia vivió más de 60 años de guerra interna. Aunque todos fueron afectados, hubo un grupo que estuvo en el centro de decisiones violentas, del combate y de dolor silencioso: los hombres. Para muchos jóvenes campesinos, ser hombre significaba empuñar un arma, proteger a los suyos y vengar una injusticia o no mostrar miedo. Las guerrillas supieron leer y utilizar esa construcción de masculinidad para reclutar. Ofrecieron poder, pertenencia y una causa. Cita de un exguerrillero. Llorar era de cobardes, había que matar sin pensar, así me convertía uno en comandante. En las fuerzas militares, la masculinidad también fue exaltada como valor principal: ser fuerte, obediente, valiente y hombre de honor. Esta lógica no solo se vio en los campos de batalla, también es práctica como los falsos positivos y la represión de la vulnerabilidad. Nos enseñaron que el enemigo no era humano, que dudar era ser débil. Los grupos paramilitares llevaron la masculinidad a un extremo brutal. El hombre debía ser dominante, temido, impecable. Violencia, armas, control sobre cuerpos, especialmente de mujeres, y una lógica de limpieza social marcaron su actuar. Cita de un exguerrillero. Ser comandante era tener mujeres, dinero y armas. El respeto venía con el miedo. Pero no todos los hombres fueron agresores. Muchos fueron víctimas directas, desplazados, torturados y desaparecidos. Sin embargo, muchos callaron su dolor por vergüenza o por miedo a parecer débiles, porque incluso en la tragedia, ser hombre exigía dureza. Cita de un exguerrillero. Me violaron en la selva y no lo quise decir por años. Me daba vergüenza y me sentía mucho menos hombre. En los procesos de paz, muchos hombres empezaron a sanar, a llorar, a reconstruirse, a reconocer errores, a pedir perdón, a desafiar la idea de que ser hombre es un violento. Algunos hoy son líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, a constructores de memoria. Ser hombre no es matar, es reconocer cuando uno destruyó algo y tener el valor de reconstruirlo.